Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas, buenas. Buenas, buen día. Me gustaría, y me parece importante, comprender la relevancia y el sentido profundo del ataque que está sufriendo la provincia de Buenos Aires, en cabeza de Axel Kicillof, con este pedido de rebelión fiscal. Imagínense, por un segundo, si eso sucediera, y la gente no le pagara impuestos a un gobernador, ¿cuál sería el destino de ese gobernador? Y comprender por qué se hace esto, por qué se va contra Axel Kicillof. Me gustaría darle un poco de contexto a esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay una pregunta recurrente en la calle sobre cuánto va a durar esto, por qué es tan duro. ¿Es peor que con Macri? Sí, claramente es peor que con Macri. ¿Se acuerdan que Macri había subido la cantidad de planes, nunca suspendió la comida a los comedores? Esto es mucho más duro, es mucho más fuerte. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Bueno, porque lo que ocurrió no es una simple derrota electoral. Lo que pasó es que perdimos la batalla cultural. Se perdió, fuimos derrotados. La derecha ganó en Argentina la batalla cultural. No es solo aquí, digo, no es en todos los países del mundo. Hay gobiernos hoy de izquierda o centroizquierda que andan muy bien, López Obrador en México, Sánchez en España, pero sucede en una buena cantidad de países muy relevantes que la derecha y la extrema derecha no solo ganó una elección, sino que ganó la batalla cultural. Que van construyendo su hegemonía y que la mayoría de la gente repite su sentido común. Y eso es mucho más fuerte y es más profundo. Acá tuvo un triunfo abrumador por el número, por la extensión territorial, porque si vos hacés la cuenta de la primera vuelta, bueno, están los 37 de Massa y algo de Miriam Bregman. Todo lo demás era de derecha. Podés ir para atrás y decir, la verdad que esta batalla cultural la empezaron a ganar cuando ganó Macri. Y que si Macri no hubiera hecho semejante desastre se hubieran quedado, porque la sociedad no había cambiado de opinión. De hecho, por eso Cristina busca un Alberto, no busca a alguien que esté muy a la izquierda. Están todos convencidos, o casi todos, de que se ganó una batalla cultural, de que perdimos la batalla cultural. Cuando vos ves que a pesar de que Milei hace un desastre, todos corren a ayudarlo y todos dicen en televisión, en los medios, queremos ayudar, es porque piensan que la sociedad esté en ese lugar. Cuando vos ves que Cristina, en su importante carta de 33 carillas, termina, y en el final de la carta está realmente lo que ella quiso decir, termina haciendo propuestas para adecuarse a esta nueva realidad, porque el peronismo es eso también, el peronismo muta. Y ahí Cristina habla de una reforma laboral, habla de que hay que hacer algo con que los maestros hacen mucha huelga, habla de una reforma del Estado, habla del ingreso de capitales privados a las empresas públicas, es decir, se adapta. En política se puede decir sobrevive. No todos lo hacen, uno puede escuchar tres discursos, me parece, son los más sólidos en el sentido. Infran, Quintela y Axel Kicillof, que se mantienen en la huella. Pero en general, todos piensan que ya se perdió esa batalla cultural y se adaptan a los nuevos tiempos. Pasó un poco desapercibida la nota que le hice el viernes a Oscar Parrilli, en donde él da una explicación sobre la carta de Cristina. Escuchémoslo. En la carta de Cristina hay algunos puntos que dan la impresión de que hay una revisión y cosas con las que podrían sentarse a conversar. Por ejemplo, la participación pública-privada en algunas empresas. Exactamente, eso, el tema de salud, el tema de educación, el tema del rol del Estado, la presencia del Estado presente. Nosotros queremos un Estado presente activo, no un Estado bobo, un Estado que defienda los intereses de la gente. Cristina ayer en ese documento también yo creo que hay una cuestión política y si se quiere doctrinaria o
muy cara a nuestros intereses, cuando nosotros siempre decíamos, cuando hay una necesidad hay un derecho, y Cristina en esa carta agrega, cuando hay un derecho hay una responsabilidad y una obligación, si no eso termina siendo un privilegio. Y bueno, estas son cosas que nosotros también tenemos que incorporar, porque el fracaso de Milei no nos lleva a nosotros al gobierno, ¿eh? El fracaso de Milei es un fracaso para todos los argentinos. Nosotros, nuestro espacio político, si quiere volver a gobernar la Argentina en el 2027, tenemos que no solamente sentirnos orgullosos por lo que hicimos, sino además saber adaptarnos a las nuevas realidades y los nuevos desafíos que la sociedad nos plantea. Lo dice con muy buen discurso, Parrilli, hay que decirlo, pero le pone el sello a la carta de Cristina. Nosotros tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Es decir, hay una aceptación de que la derecha ganó la batalla cultural y que vos tenés que tomar, si querés ser competitivo, por lo menos algunos tips de la derecha. Eso piensa Cristina, que está repleta de fuertes convicciones que llevó a cabo en su momento. Imagínense lo que piensan los demás. Por eso corren todos a la ayuda del ganador. Porque la derecha ganó la batalla cultural, no se perdió una elección. Fuimos derrotados. Y por eso la profundidad, por eso te pueden decir no te mando la comida a los comedores, por eso te pueden decir no te mando los medicamentos para el cáncer. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Nos están cobrando la indemnización de guerra, la que pagan los vencidos a los vencedores. Ellos ganaron la batalla y nos están cobrando. De alguna manera nos están diciendo, devolveme la que te di durante el gobierno de Cristina. Dale, págame más los alimentos, págame más la nafta, págame más la prepaga, págame más los remedios. Nos están cobrando la indemnización de guerra. Eso está haciendo la derecha en este momento. Se sienten tan poderosos e impunes que nos están saqueando. Todos. La pregunta desesperada es, ¿y cuándo termina esto? Bueno, ellos están tratando de eliminar totalmente al enemigo. No dejar ni un general, ni un coronel vivo. Por eso apuntan a Kicillof, que es un general que en medio de la debacle general ganó su provincia por 20 puntos de manera muy contundente, que tiene una imagen personal muy limpia. Los que descreen de su ideología igual lo considero un tipo bueno, honesto, laburante, perdón. Entonces, lo que buscan es terminar con él. Es decir, vamos a terminar de una vez por todas con esto. Y ayer hubo una nota muy, muy interesante de Carlos Pagni, al vicepresidente de la Sociedad Rural, que nos explica realmente de qué se trata esto de no pagarle impuestos a Kicillof. Escuchémoslo. Otro tema que es conflictivo de estas horas. Kicillof que dice, bueno, me salvo con aumento de impuestos. Y un gran impuestazo a la provincia de Buenos Aires. Sí. Y Espert que dice, y medio que Milei lo acompaña, rebelión fiscal. ¿Y cómo te paras ahí? ¿O cómo se para la rural? Bueno, déjame ponerme primero el sombrerito de productor agropecuario, sí. Porque cuando uno ve esos aumentos, la verdad es que saltás de bronca de acá hasta el techo, ¿no? Como productor agropecuario. ¿Por qué? Y porque estamos... ¿Qué significa este aumento en números? Es un aumento confiscatorio, estamos hablando de 300%, 400, 500, depende de cuál es tu distrito, tu región, ¿no? Pero dentro de la provincia hay variados aumentos, pero son realmente notorios. Entonces, claramente están por encima de la inflación y bueno, y eso al productor que ya viene completamente sensibilizado con el tema de impuestos, que le venga otro impuesto más desorbitante, totalmente injustificado, te hace saltar por el techo. Y la verdad es que tanto Espert como Milei se han sensibilizado correctamente con el productor agropecuario. Ahora, si vamos, me pongo el sombrero de la rural, ¿qué podemos hacer al respecto? Y la verdad que lo que estamos buscando es lo que se llama un class action o un juicio colectivo para tratar de proteger. Ir a la justicia. Exacto. Es algo que no está del todo claro si se puede hacer, pero estamos en eso. Ellos fueron los de la idea, no el monigote que está en la Rosada, porque esa unión
que están conformando para hacer un juicio entre todos empezó antes de que hable el monigote. Ellos son los que buscan la eliminación de Kicillof. El bloque histórico, ellos son los que ganaron la batalla cultural. Y ellos van entonces por Kicillof. El tipo que podría vencerlos en la próxima elección. Quieren terminar con el general del campo popular que parece el más capaz de vencerlos si a ellos les pasa como a Macri, que dejan demasiada gente mal y entonces la gente no lo quiere votar. Bueno, quieren eliminar al último general para no ganar solo una batalla, sino ganar la guerra. El desafío es ese. ¿Nos ganaron la batalla cultural? Sí, nos ganaron mucho más que una elección. El tema es que no nos ganen la guerra y esto dure 50 años. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buen día, Roberto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? ¿Escucharon? ¿Los extrañé, eh? ¿Sí? Sí, Nosotros también. se los extraña. Nosotros también. Bueno, ¿sigue Milei entonces? Yo dije, chao. Claro, Sí, yo dije, sí. chao, me apago una semana y en esa se resuelve, ¿viste? Como los pibes, se Bueno, duermen tapaditos. Es que los que no cambian son esos que estaban ahí, ¿no? El vice de la rural. Diciendo, vamos a hacer una acción colectiva. Le vamos a hacer un juicio entre todos para no pagarle los impuestos a... Eso es mucho más Están muy que el otro empoderados. gritando. Muy- ¿no? se los ve a la distancia, digamos, porque en definitiva pude tomar un poquito de distancia, a la fuerza, pero pude tomar un poquito de distancia. Se los ve muy empoderados, desplegando todo el dispositivo de poder en todas las áreas. Van claramente ahora por la representación gremial, por los derechos de los trabajadores, ese es el próximo objetivo. Y si pueden generar ahí la reforma estructural, que por ejemplo Macri no pudo, va a ser en el plan de guerra, no de batalla, central, ¿no? Lograr esa reforma estructural. No es casual que Techín haya copado toda la Secretaría de Trabajo, toda, Techín tiene completa. no solo eso, completa. Techín tiene el 20% de los cargos de primera línea del Sí, gobierno. sí, sí. Pero digo, El 20%. Se metió 8 funcionarios Claro. de primera línea. claro, bueno, el hecho de que Techín haya focalizado en energía, hidrocarburos Y y, trabajo. y Secretaría de Trabajo, Sí. habla de los intereses que busca tutelar. Pero además es Sé que increíble. pensaba en Techín y en Caputo, cuando vi lo de Pérsico. Viste que dicen que está mal que Pérsico, que está en una organización social, vaya y sea funcionario, ¿no? Y bueno, Caputo estaba en una consultora que vende deuda y ahora es el ministro de Economía. Techín, laburan en Techín esos tipos y ahora laburan en el Ministerio de Trabajo. Es decir, lo lógico es que el Ministerio de Trabajo lo ocupe la CGT, no una empresa. Sí. Y que Pérsico de la Organización Social forme parte, ¿sí? Después no sé el tema de la firma, algunos dicen que fue él el que se autodenunció, ¿no? Pero yo digo, ellos lo hacen todo el tiempo. Rosenkrantz es el presidente de la Corte Pero de pará, Justicia. mirá lo que vos, cómo razonás vos, Y Roberto. arbitra sobre sus clientes. Vos razonás que lo lógico sería que los sindicatos tengan representación mayoritaria Ellos en la tienen Secretaría que poner al ministro de Trabajo. porque ese debiera compensar una balanza que es desigual Claro. en favor del capital. Bueno, pero ellos no creen eso, creen exactamente lo contrario. Claro. En general se consideran víctimas del poder sindical. Claro. O sea, Sí, igual- lo aprecian como una especie de, llamémoslo, revancha histórica. Sí, sí. El tema es que La- los la datos los última- Por eso, desmienten. igual, por eso yo perdón, digo que ¿eh? te están cobrando la indemnización Claro, de sí, guerra. sí, sí. A ver, ¿no? la última vez que la CGT estuvo en el Ministerio de Trabajo, a mí no me dejaban comprar cerveza en Chile. No, no, O sea, también es eso. No es que cuando viene un gobierno Sí. peronista, la CGT ocupa automáticamente ese lugar. Es verdad. Y ahí Pero la también re- es parte del problema, pero que es un No problema era que tiene... Moroni, no venía de ahí claramente, pero Tomada tenía una relación muy profunda Sí, con la CGT. sí, es cierto. Tomada, si bien él no era un sindicalista, era un abogado que tenía mucho vínculo Sí. previo con la CGT. Pero el punto es, ¿por qué cuando gana un gobierno de derecha tienen o sienten que tienen esta vía libre para poner directamente a los empresarios a atender los dos lados del mostrador? Y cuando gana un gobierno nacional popular hay que estar negociando o hay que estar siendo equilibrados. Y la respuesta pasa por el mismo lado. Porque hoy
es legal en la Argentina, y no solo hoy, sino desde hace bastante tiempo, que las empresas financien campañas políticas, pero no que los sindicatos Bueno, de financien hecho, campañas políticas. No financian a los medios tampoco los sindicatos. Tampoco financian a No. los medios. Entonces, ya queda un terreno desigual desde el vamos. Claro. De hecho, Gane quien gane. el principal financista de la campaña de Milei fue Techint. Ujú. Que además es impresionante esto, porque los datos no avalan lo que dicen que hay que hacer. O sea, porque si vos me decís, bueno, efectivamente las grandes empresas se están fundiendo en la Argentina, los trabajadores se llevan el 70% de lo que produce una empresa, el costo laboral unitario de cada trabajador subió, vos decís, qué sé yo, a mí me gusta más eso, pero tienen un punto. Bueno, no, o sea, si vos Al mirás contrario, durante el albertismo los trabajadores perdieron participación. si vos mirás los balances de Techint, yo hoy mostré el último, Techint pasó de tener 22% de margen de rentabilidad en 2022 a 40% 40% es una locura. en 2023. Yo no sé qué negocio legal tiene 40% de margen de rentabilidad. Margen de rentabilidad, claro es, Claro. vos vendés Cuando le 100... dicen a Roca narcotráfico, dice negocio menor. Y sí, deja 30. Sí, o sea, no sé cuánto deja el narco porque no presenta balances el día, pero Roca, que son los balances públicos de Claro, Techint, claro. le da un 40% de margen de rentabilidad. Y si vos miras el costo laboral unitario, que es cuánto le cuesta a cada trabajador a Pablo Roca, desde que asumió Macri hasta hoy, con Alberto en el medio, bajó 66% el costo laboral unitario. Claro. Con Milei un 36%. O sea, la mayoría con Milei, Sí. pero viene hace 8 años bajando el costo de sus trabajadores. O sea, tiene margen ridículamente alto, Ujú. Costos laborales costo muy bajos. ridículamente bajo, para un sector registrado además, metalúrgico Bueno. registrado, y además aporta a las campañas y después mete los funcionarios. Por eso yo insisto que hay que dejar de pensar que hay un loquito que de casualidad, porque tuitea bien, ganó una elección, No, claro. y pensar que la derecha ha ganado una batalla cultural muy profunda, que nos ha barrido, que se quedó con los pobres, se quedó con los trabajadores, que tienen, no solo que lo votaron, que tienen ese sentido común. Porque si no, ¿por qué se mantiene tan alto Milei? Se mantiene tan alto porque hay una cantidad de personas muy grande en la Argentina que se corrió para ese lado. Ganaron la batalla cultural. Los tienen con ellos. Digo, por eso está el llorón radical corriendo a decir, por favor, déjame ayudarte. Por eso la carta de Cristina. ¿Por qué Cristina, que el año pasado se peleaba con Alberto y lo corría por izquierda, ahora hace una carta y sale Parrilli a explicarla para decir la verdad que tenemos que adaptarnos porque la sociedad cambió? Lo hace porque la sociedad cambió. Yo disiento igual un poco de esa lectura. A ver. O en todo caso, de la inmanencia en el tiempo. Las batallas en general son cuestiones cortas y que pueden cambiar de sentido rápidamente. Yo creo que lo del radicalismo no es por la batalla cultural, porque si no, en el 55 habíamos perdido la batalla cultural cuando tiraban bombas en Plaza de Mayo. No, lo del radicalismo porque son gorilas, porque les cuesta muchísimo, muchísimo acercarse al peronismo. Y admitir en todo caso la agenda del peronismo. Y lo de la gente que votó a Milei no es por la batalla cultural, es por la batalla económica. Perdimos la batalla económica en el último mirá gobierno. mirá los focus de la gente diciendo que el Estado no sirve para nada. Yo hablé con los Yo no, gobernadores. pero- En las últimas 3 semanas hablé con todos los gobernadores. Todos los gobernadores que vos le preguntás, ¿por qué lo bancás? ¿Por qué no se juntan? Y qué sé yo, te dicen, porque el tipo va a seguir midiendo mucho, porque la gente conecta con ese sentido común, porque hacemos focus y la gente dice eso. Yo no y mi creo electorado que- está de acuerdo con mi ley. Yo creo que es más por falta de opción que... Yo tampoco coincido mucho. Yo creo que es más por falta de opción que por otra cosa. Creo que el discurso de Parrilli es el discurso que ha llevado a elegir malos candidatos. Bueno, ahí es donde gravita. Que es un poco el... Sí. Pero vos porque- entendés que Cristina hizo eso, ¿no? Sí, sí, lo hemos dicho y no estamos de acuerdo. O sea, y no ha sido bilardísticamente efectivo. No, lo acaba de hacer Cristina. Y está construyendo sobre eso, está teniendo reuniones todos Pero los ahí días. es donde está gravita- rearmando, y ojo que te va a sorprender lo que está armando el PJ ahora, cuando lo destrone Alberto y arme esta mesa conjunta, los nombres que van a aparecer. Sí, Sí, pero Cristina, pero desde el sí. diciembre de 2015, que cuando es oposición se tira al centro y cuando fue gobierno corrió por izquierda al propio gobierno, ¿no? Tampoco veo que sea algo novedoso eso.
Digo para no hacer un diagnóstico incorrecto de la situación. La mayoría de las encuestas que vi yo, por lo menos, no le doy mucho bola a las encuestas, pero en general cuando me llega alguno la chusmeo. Tanto en campaña como ahora muestra buena imagen de Milei, pero mala imagen de las políticas o de las propuestas que tiene. La izquierda está a la defensiva en todo el mundo. Los demócratas no pueden salir en televisión. Pero es económico, no es cultural. La izquierda está a la defensiva en todo el mundo porque realmente existe un fenómeno global, o por lo menos en Occidente, de megaconcentración de la riqueza que hace que gente que se consideraba de clase media y tenía cierta calidad de vida durante décadas o generaciones, hasta hace pocos años, hoy ya no la tenga. Lo que hablábamos hace un tiempo con los Simpsons, ¿se acuerdan? De que los Simpsons era un marido con un único laburo manteniendo una casa grande, pero con 2 autos. piensan que la respuesta está por la derecha. Entonces, los que están perdiendo la batalla cultural es una dirigencia que está haciendo una mala lectura de la situación y que decide ceder algunas banderas. Pero no es solo en Argentina. No, yo no estoy diciendo que sea solo en Argentina. Hoy en día, en un mundo tan globalizado... Mira, no sé si es ideológico o no. Yo seguí la elección en Portugal. Porque nada, la fiebre me pegó por ahí. Y sí, Qué la jodón verdad, que es, jodón. ¿no? Y después leí un diario de campana, ahora les voy a contar. Pero en Portugal viene gobernando el socialismo de manera muy exitosa hace bastante tiempo. Hace mucho tiempo. Acaba de obtener 1/3 de los votos, un espacio político que es una réplica del discurso de Milei. Réplica, con la tuya contribuyente, el mismo mecanismo narrativo en redes sociales, exactamente igual. Pero eso tampoco lo inventó Milei, ¿eh? No. Yo lo que estoy diciendo es, si uno observa ese recorte, dice, mirá, hay una experiencia socialista exitosa, o de izquierdas, en sus acepciones europeas, digamos, exitosa, que sacó a Portugal de una crisis muy profunda. Sí, sí. Que negociaron distinto con el FMI. Negociaron distinto, generó una situación de bienestar sostenida en el tiempo como no se veía. Pero son las excepciones. Pero igual aún así, tiene la extrema derecha. Hay un emergente de extrema derecha con una narrativa naif. Porque en definitiva la narrativa en sí misma es naif, es con la tuya contribuyente, no hay mucha más sustancia que eso. Pero, ¿por qué conecta? Porque el rechazo es a la desigualdad en términos de beneficiarios, lo que Milei llama casta y en Portugal se llamó privilegiados. Bueno, la noción de que hay personas que la están pasando mejor que otras, y ahí sí impacta la pospandemia, esto está muy charlado también. En un contexto de crisis pospandémica donde se extremó la individualidad y demás, ha generado estos emergentes políticos, para mí preideológicos. Por eso discutirlo en términos de izquierdas y de derechas pero no te quedes explica con el Milei. fenómeno. Contemos los generales. A ver, está la Libertad Avanza, de derecha. Sí. El macrismo, de derecha. Los radicales, la mayoría son de derecha, y varios gobernadores peronistas que son de derecha. Bueno, ahora el único que está planteando un modelo de gestión alternativa al de Milei, no el único, vos mencionabas a Infran, Quintela, y Kicillof. Pero en el caso de Kicillof, la visibilidad que le da ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires Obviamente. es inempardable. Por eso le apuntan a él, porque él es el que podría... Pero no es narrativo el debate que propone Kicillof. Por eso atacan la columna vertebral de su programa de gestión, que es la autosustentabilidad fiscal. Atacan lo que le permitiría a Kicillof mostrarse distinto. Kicillof está pensando en un capitalismo posible en una instancia histórica como esta. No sé si lo tiene definido qué es eso hoy, pero todos los pensamientos, lo que yo estoy viendo en el mundo hoy, cuando hablo con periodistas, son defensivos. Son defensivos. Bueno, la pregunta para mí, el ataque a Kicillof está claro. La pregunta es qué hace el peronismo con eso. Si se sumerge en el fratricidio... Hay una parte del peronismo que está tratando de condicionarlo a Kicillof, claramente. O sea, aprovecha las circunstancias para limitarle sus opciones. Claro. Bueno. O pone en valor una de sus posibilidades electorales más potentes que tiene. Y bueno, esa es la gran incógnita que empezará a despejarse esta semana con esta Comisión de Acción Política y estos nombres que vos decís van a sorprender. Las sorpresas pueden ser positivas o negativas. La evaluación no por izquierda, seguramente. No se une Miriam Bregman, digo.
No, pero aparte no lo decía, insisto, para mí la discusión social hoy es preideológica. La discusión social tiene que ver con dónde está el culpable de que me... Mira, en los 90 había un libro que se puso muy de moda, Pero que es que es el ¿Quién se llevó mi culpable es queso? el Estado para ello, por para eso, el por eso. votante de Milei. El éxito narrativo es haberle inoculado a la sociedad que el problema es el Estado. Claro. Esto tampoco, como diría Nico, no es novedad. Pasó en los 90. Neustadt hizo campaña en favor de las privatizaciones con un teléfono en la mano diciendo esto no anda, es una porquería y la culpa del Estado. Bueno, ahí ahora tenés. Porque la patria grande de Néstor, Lula y de yo aparentemente fue una anomalía. Pero, a ver, incluso en términos... No ¿por se qué pudo esto no? sostener en el ¿Y tiempo. por No fue qué una no? anomalía. Esto Claro, esto no. también puede ser. Pero, ¿Por qué esto no? No, yo no digo que ya terminó. Yo digo que esto que ocurrió ahora es mucho más que un triunfo electoral. Pero ¿por qué no podemos pensarlo también como una anomalía? ¿Por qué Cristina hace ese planteo? A ver. Porque Cristina se tira para el centro Yo creo cada que vez que es está en la oposición. Lo vimos ya varias veces esa maniobra. Sí, y como lo vimos varias veces, el truco ya se conoce bastante y dejó de ser efectivo. Términos electorales. Eso no lo sé, porque muchas veces se ha Pero hace oído 10 que años, Cristina ¿no? dejó de ser No, efectiva dejó y de después ser- terminó demostrando otra cosa. Yo no quiero digo, hacer dejó de ser efectivo vaticinios. porque vos ves que 6 de las últimas 7 elecciones se perdió con ese método. Entonces dejó de ser efectiva hace mucho tiempo. Dejó de ser efectivo hace mucho 10 tiempo. años. Sí, por Pero eso. además, yo creo, Quizás nunca lo sin fue. mirar encuestas, sino con un análisis más de politólogo, que lo que vota la sociedad argentina son candidatos genuinos. Candidatos que sepan dónde van a estar parados y que no se puedan dar vuelta. Lo hizo con Cristina, lo hizo con Macri, lo hizo de vuelta con Cristina. Yo no lo cuento a Alberto, no creo que nadie haya puesto la boleta de Alberto cuando votó. Puso una boleta donde estaba la cara de Cristina. Y lo hizo con Milei y lo hizo con Kicillof. Y todos los candidatos que dijeron el tema es el diálogo, el consenso por el medio, ponían guita en medios para decir no llegaron a ningún lado. O sea, todos nosotros hace un año pensamos que Larreta era el nuevo presidente. Incluso nosotros. Yo no. Perdió la interna con la que era la candidata genuina de ellos, que era Patricia Bullrich. Entonces, insistir en que los candidatos que no son genuinos van a tener otro resultado electoral, que no lo tuvo Scioli, que no lo tuvo Insaurralde en su momento, no va a funcionar. Néstor hablaba de nitidez, que quede bien nítido quién sos. Pero ¿a qué me refiero yo con genuino? Vos no te imaginás a Milei en el kirchnerismo. Y no te imaginás a Axel Kicillof en la Libertad Avanza. Vos te podés imaginar a Massa en el kirchnerismo y en la Libertad Avanza. Por eso va a ser un mal candidato. Y así, bueno, así, o sea, los últimos 2 candidatos presidenciales que eligió Cristina, uno está en la Libertad Avanza y otro estuvo contra Cristina, con Macri, después con Cristina de vuelta. Ahora no sé dónde va a terminar. Milei inicia Nadie su vota fondo eso, buitre. ¿eh? Los fondos buitre está ahora. Ahora están Sí, con los fondos buitre. Greylock. Bueno, o sea, ¿otra Milei vez inicia va a ser su- esa la Sí. solución? Milei inicia su vida política como asesor del Frente Renovador. Ese es un dato interesante también para observar la continuidad de este proceso que marca Claro. Ari. Y bueno, Ahora, para mí, insisto, para no irnos tanto de Kicillof, porque me parece que es el tema de la semana, porque involucra el rearmado peronista y qué hacer frente a ese Claro. ataque frontal con uno de los dirigentes que hoy es más competitivo, lo protege, lo cuida o aprovecha y lo condiciona, ¿no? Esas son las 2 opciones, me parece que están en bandeja. por lo que yo vengo charlando es la segunda opción. O sea, no hay mucha parte de la dirigencia peronista que quiera que Kicillof lidere. Bueno, el Lo cual jueves, es el un jueves, error. Hay que ver qué está pasando ahí con Córdoba, esa relación que le está teniendo, incluso con Puyaro, te diría. Es que Incluso con Puyaro. él está de alguna manera tratando de tejer lazos más allá del peronismo. Así es, No claro, porque claro. piense en un armado político más allá del peronismo, sino porque justamente el riesgo que tiene Kicillof es quedar aislado. Quedar aislado como gobernador. Y por eso los gestos de él siempre de apoyar a los otros gobernadores, incluso materialmente como con Santa Fe, y quedar aislado dentro del peronismo. Él está teniendo 2 niveles de conflicto en simultáneo. Tiene que gestionar casi sin recursos la provincia más complicada del país y al mismo tiempo tiene que asumir, no sé si un liderazgo, pero sí una candidatura que aunque él no dice en este momento que va a hacer, ni creo que lo haga por mucho tiempo,
muchísimos dan por sentado, porque cuando se terminen estos 4 años en la provincia de Buenos Aires no va a tener otro camino político. Guarda que tenía la CGT sentada el otro día cuando abrió las ordinarias, ¿no? Con la CGT tiene hoy mejor vínculo que con algunos sectores de la política. Dale. Y Moyano. había una decena de intendentes radicales también. Que es un dato al que hay que seguir. La relación de Kicillof Claro. personal y política con intendentes radicales de peso territorial en la provincia de Buenos Aires. Y el gobernador Puyaro también. El gobernador Puyaro, Puyaro, Yarlora, hasta Frigerio. Sí. hasta Frigerio. Sí, tienen hasta buen Frigerio. vínculo. Lo que pasa es que ahí me parece que en simultáneo se está dando también la entronización de Macri en el PRO, que va a ordenar Le va a por ordenar lo un menos. poco. ¿Va a haber lista ese única al dispositivo. final o no? Porque- Ya que hablamos de eso. Y bueno, Y Se define bueno, están hoy eso. peleando con Bullrich. Se define Están hoy. peleando. Che, para que vean que esto va a seguir, digo, para que quede claro que este ataque a Kicillof va a seguir, si lo tenemos a Novarecio ahí, llamando él a la rebelión fiscal, recuerden que La Nación Más se está convirtiendo en la Fox News, ¿no? O sea, los tipos ya ahora no tienen ningún problema en decir que ellos son el gobierno y que van a defender las cosas más terribles. A verlo, pon- A ver, no seré yo el que critique la rebelión fiscal, porque nobleza obliga. El año pasado lo escribí, yo propuse a los municipios del conurbano no pagar más los impuestos por el nivel de dejadez en materia de seguridad, cosa que está mal. Dicho esto, hoy lo escuché... Dicho del doctor Novarecio. Sí, no, está mal. Yo sé que está mal alentar al no pago de los impuestos. Ahora digo, el gobernador dijo que esto era inconstitucional. Che, cortar las calles como hizo hoy la policía de la provincia de Buenos Aires, pues los piqueteros cortan, pero la policía de la provincia garantiza el corte. ¿Sabés cuántos ministros tiene Axel Kicillof? 15 más 1. Sí. Entre ellos Batakis. ¿Se acuerdan la que digo, ¿cuándo le duplicó la planta de asesores Carly Bianco cuando... Bueno, es el elegido, ¿no? Para pegarle. claro, claro. Bueno, por esto que decíamos, porque no solamente en términos de discurso, sino particularmente en términos de praxis política, de gestión de lo público, gestiona de manera opuesta Así es. al que Antagónica, gestiona totalmente, antagónica. Entonces, claro. Y es efectivo. O sea, tiene votos. esa es la Ganó discusión. ya 2 veces Si con el Kicillof 45%. Si Kicillof logra contener parcialmente, en la medida de sus posibilidades, en un distrito que tiene límites geográficos además, el impacto demoledor de la gestión de gobierno nacional, la confrontación se da sola en términos de modelos. Y en la lógica de que estamos naturalmente viviendo siempre ciclos y que en algún momento el ciclo, por más que esté en un proceso de auge, que en apariencia pinta para hegemónico, en algún momento el ciclo es declinante. Bueno, cuando ese ciclo se vuelve declinante y la política electoral en la Argentina, aparte, favorece que esos ciclos en algún momento por lo menos sean amenazados, porque Claro. hay que ir a elecciones, va a haber opción de relevo y demás, ahí es donde el resultado de cada uno se pone sobre la mesa. Por eso yo creo que el debate social es prediológico y ahí todos tienen cartas en la mano, digamos. El tema es cómo la juegan. Y el tema, insisto, es, en el caso de Kicillof, si el peronismo lo acompaña, lo cobija frente a este ataque, o aprovecha el ataque para limitarlo y postergar la discusión de liderazgos hasta que aquellos que están un poquito más sumergidos puedan sacar un poquito de cabeza. Si esa es la especulación de la hora, cosa que vamos a ver el jueves, lo vamos a ver expuesto en Él Ferro. en ese grupo de WhatsApp de los gobernadores tiene mucha preponderancia. De hecho, él le cambió el nombre y qué sé yo, con lo cual tiene preponderancia no solo con los gobernadores del PJ, sino con otros gobernadores. Es interesante por qué le cambió el nombre. Él más por Macri. A sacar Se al jefe de llamaba gobierno. 24 gobernadores Claro, y se pasó claro. a llamar 23 gobernadores y un jefe de gobierno. Claro, ¿Por qué? Porque en la disputa por la entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires por la guita, uno de los puntos que está en discusión es si se puede considerar a la ciudad de Buenos Aires una provincia o no. La Constitución dice que no. La Corte Suprema dice que sí. Bueno, Axel ahí metió una... Igual yo le preguntaría a Jorge Macri si quiere ser considerado jefe de gobierno, intendente. Jorge Macri. Algo que lo obligue a gestionar, ¿no? Turista en Claro, Jorge Macri subió impuestos y a él nadie le dice nada. Milei subió impuestos. Milei subió impuestos. A los fideos, Sí, al sí. jabón. Sí. Por eso no hay duda, la contradicción es flagrante. Y el ataque para que no le paguen los impuestos es porque Milei se dio cuenta que él pensaba que lo iba a derrotar sacándole
la coparticipación indirecta y no estaba sucediendo. Es decir, vos fíjate que siguió dando aumento de sueldos, siguió pagando los sueldos, no lo desacomodó. Bueno, le eso cuesta, es lo que obviamente. perturba el plan de Milei. Milei lo que quiere es que Kicillof haga el ajuste. Y haga el ajuste en los términos de Milei. Claro. No en los términos de Kicillof. Kicillof dice, sí, bueno, ok, hay que hacer Le cobro más a los ricos. Le cobra más a los ricos. Claro. No es el tipo... ¿Y por qué? Bueno, porque buena parte de los sponsors de Milei operan en Provincia de Buenos Aires. Claro. Volvamos a uno de los personajes que mencionábamos. Hoy en este momento se está desarrollando un paro en Campana, ¿no? Ahí está una de las empresas del grupo Techin, Ternium particularmente. Roca habló, cosa que es bastante poco habitual, dio, entre comillas, una entrevista al diario Campana Noticias. Joder. Sí, es verdad, Campana Noticias, lo tenemos por ahí. Es una de las cosas que leí en mi convalecencia. Era esto, la guerra y la paz. La guerra y la paz no me daba. Está Entonces, bueno, lo banco a Roca si le da una entrevista a Campana Noticias. Campana Noticias. Porque el mensaje es Roca y todo el mundo se va a enterar que existe Campana Noticias. Exactamente. Bueno, Paolo Roca, en esta entrevista de Campana Noticias, se refiere al tema del paro, ¿no? Dice, el paro afecta la relación de la empresa con sus clientes, pero también a las familias de los trabajadores. Un dueño sensible, preocupado por la familia de sus trabajadores. ¿Por qué dice Roca que el paro afecta a las familias? Porque le resta, por estos 6 días de paro, los 3 de hoy, más los que ya ocurrieron la semana pasada, unos 250.000 pesos de bolsillo. Ese es el cálculo. Pero esa es una decisión de Roca. Bueno, ese es el cálculo que hace Es Roca. Roca el que perjudica a la familia. Roca sostiene que los trabajadores al hacer el paro están perjudicando a sus familias porque dejan de percibir 250.000 pesos de ingreso. A ver. Es retorcido el análisis, ¿no? Pero bueno. No, yo no hagas paro, quiero cuidarte. Claro, si vos parás te perjudicás, el famoso te perjudicás. Los trabajadores llevaban la pollerita muy corta. Mirá lo que es el sentido común que estoy diciendo yo, ¿no? Ahora, Roca lo dice en un, obviamente en un ¿Ustedes se medio. dieron cuenta que está lleno de gente que aprueba que se restrinja el derecho a huelga? Lo naturaliza Roca. Fíjate, Roca Digo, dice el tema de la batalla cultural. Está lleno de Pero gente. no es la batalla, perdón Roberto, no es la batalla gente. cultural. La gente que está en contra del derecho a huelga es gente que no puede ejercerla por sí misma. Porque desde que ingresó el Estado al mercado laboral hace 20 años, nunca tuvo Pero un vos me trabajo estás formal y nunca tuvo un explicando sindicato. por qué se perdió. No me estás diciendo que no se perdió. Y pero ¿cómo no la vas a perder? No es cultural, es material. Ese es mi punto. Entre los trabajadores prima el sentido común con las ideas de derecha. Porque Mirá no los tienen videos de acceso. todos los días que hacemos nosotros, C5N, todos. Sí. Vos me explicás por qué. ¿Por qué? Porque las ideas de la izquierda no los contienen. el por qué La praxis de la izquierda no los contiene. Sí, no se puede llamar izquierda Alberto. Bueno, ¿no? está bien, Pero- de lo que está del otro lado de la derecha. Pero Ponele eso el nombre está pasando en el mundo, porque cuando Sí. llegan los presidentes como Alberto, no tienen el poder. Ajá. Si querés, podés decir, Alberto ni lo intentó. Es discutible. No tiene el poder para vencer a esas grandes Totalmente de acuerdo. corporaciones. Pero entonces saquemos la palabra cultural, lo que se perdió es la batalla material. Pero si ¿Por qué un no tipo- tienen poder? a No ver, porque leyeron cierto libro y no otro. Sino porque las corporaciones No, libros concentran un montón de recursos y en los estados cada vez menos. Libros quizás no lean. Igual me parece que estamos discutiendo algo muy... Sí. Pero el tema es que cuando muchos trabajadores tienen el discurso del patrón, y bueno, Bueno, ellos pero te ganaron. ojo, porque en Brasil Lula, con la misma materia prima con la que había gobernado Bolsonaro hace 3 años, está haciendo políticas muy distintas a la de Bolsonaro. Sin la deuda. No, pero digo, con la misma materia prima social, digamos. Me refiero a que el Pero mismo... con recursos. En una sociedad muy polarizada. Sí, muy polarizada, pero el más menos 10, digamos, ese 10%, 15, 20, 25. La gran diferencia es que Lula quiso ir él. Claro. Lula Por estaba supuesto, preso y pedía, yo quiero, asumió la sáquenme que yo quiero ser presidente. Subió la representación Claro. y él mismo representa las políticas que tiene en curso. Claro. Y las puede bancar. Él Claro. puede bancar determinadas alianzas de poder y darle orientación, incluso contradictorias con esas alianzas de poder. Le está cobrando más impuestos a los ricos. Lula. Igual esto que dijiste, En Roberto, alianza con los ricos. ¿Quién fue? nos trae de vuelta al problema que hace rato tenemos, Pero- que es quién va a poner la cara. Claro. Si va a ser alguien que van a poner la cara, o va a poner la cara el líder, o la líder. Yo quiero terminar Porque con en esto. Brasil, que todos vemos que funciona, Sí. porque funciona, y el líder pone la cara y va al frente. Arriesgando muchísimo. Porque creo que fue Cristina la que dijo, el que no apuesta no gana. Bueno, Lula decidió apostar. Claro. Lula decidió arriesgar. Podía perder una elección con Bolsonaro
Fue y la ganó, por poquito, pero la ganó. pero la ganó. Podía asumir y que lo volteen a los 5 días, trataron de hacerlo y se la bancó. Podía tener un gobierno desastroso, sabiendo que iba a tener que negociar en la interna, que iba a tener... Y sin embargo, por lo menos después de el primer año, está saliendo muy airoso. Entonces, ahí también hay una decisión de Lula de decir, me hago cargo del riesgo, si termina mal para mí, y si no... Cristina, cuando elige a Alberto, da una explicación y dice, yo puedo ganar, pero no voy a poder gobernar. ¿De verdad? Sí. Y coincido bastante con Lula con la dijo, lectura. yo voy a ganar y voy a gobernar. Lula, claro. Cuando todavía no tenía el fallo en primera instancia, nada. Lula podría haber dicho lo mismo. Podría haber dicho, yo puedo ganar, no sé si me van a dejar gobernar. Claro. Pero decidió dar ese paso. Bueno, entonces, si la diferencia entre Pero no es que hacer no te la dejan guerra... gobernar, perdón, una cosa, Sí. para no irnos de esto. No es cierto lo que dijo Cristina. Porque no te dejan gobernar, depende de las ideas que tengas, no depende de la carita que tengas. También. Y se sabe eso. O sea, si vos querés gobernar siendo Alberto con las ideas de Cristina, tampoco te van a dejar gobernar. Entonces el problema es el plan económico que quiera llevar adelante, no el nombre. Para mí el problema Si es... Cristina hubiera querido gobernar con las ideas de Milei, la hubieran dejado gobernar tranquila. Claro. O sea, el tema es lo que vos vayas a hacer, no quién sea. No es personal. Para mí la diferencia entre hacer la guerra y jugar a los soldaditos es Lula candidato o Alberto candidato. Esa es mi impresión, bastante más pedestre. Ahora, ojo, porque cuando nosotros venimos hablando de todo esto, y en la misma metáfora de hacer la guerra o jugar a los soldaditos, Roca decidió hacer la guerra y desplegó toda su artillería. Y lo hace, incluso poniéndose a sí mismo. Por eso es importante que el propio Roca, en palabra de sí mismo, se ponga al frente de la batalla cultural. Que sea el propio Roca el que diga, che, trabajador, te perjudicás y parás, porque acá no te va a bancar nadie. Claro. ¿Por qué? Y bueno, porque el Ministerio de Trabajo es mío. Claro. Y es mío al punto de que, y les voy a leer los 3 nombres que hoy conducen la Secretaría de Trabajo, no es Ministerio, es Secretaría. Julio Cordero, que es el más nuevo, el que acaba de asumir, era el señor que cuando se discutió la reducción de la jornada laboral, fue al Congreso. ¿Para qué? ¿Qué querés ir a hacer a tu casa? Dijo. No sé para qué la gente quiere trabajar menos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué hay ahí afuera? Dijo. ¿Qué hay ahí afuera? ¿Qué hay ahí afuera? O sea, la forma en que ve al trabajador ese hombre. ¿Qué concepto pasó tiene un ese patrón hombre? de Estasia, le pareció excesivo. La Claro. figura de imaginar el afuera. Claro. Digamos. Bueno, Miguel Ángel Ponte, que es el otro funcionario que puso antes Techín a la Secretaría de Trabajo, fue el que en su momento había acuñado una frase extraordinaria, que era que había que acostumbrarse, en tiempos de Macri, fue funcionario de Macri, había que acostumbrarse a que trabajar Y despedir es como comer y descomer. ¿No? Equiparando a un trabajador a la materia fecal. Sí. Bueno, y después Ernesto Rona, que es otro funcionario muy importante de Techín, que es especialista en recursos humanos, es el que se supone que va a seguir la letra técnica de la reforma laboral. Y ahí me detengo. Techín va a orientar la discusión de la reforma laboral en los términos que le sirve a Techín, no en los términos que le sirve a los trabajadores de Techín. Y en los términos que le sirve a Techín, la reforma laboral involucra la supresión del derecho a huelga, cosa que ahora está tratando de aplicar de facto en Ternium. De hecho, ¿cuál es el conflicto hoy? Que lo que está aplicando Techín en sus empresas es una diferenciación por rama. Se le está diciendo a los trabajadores de una rama que van a cobrar más que otras dentro del mismo gremio incluso. Por eso la UAM está en conflicto hace más de una semana, porque no acepta esta diferencia entre trabajadores. Claro. ¿Por qué establece esa diferencia Techín entre trabajadores? Porque lo que busca es partir justamente de la representación sindical. Claro. Segmentarla, fraccionarla. No que no haya. Porque tampoco le sirve al jefe de recursos humanos de Techín no tener con quién charlar. Pero sí que esté fragmentada, lo suficientemente débil como para que no haya fortaleza en ningún reclamo posterior o en algún reclamo que se pueda generar. Y después otro mecanismo que nosotros lo vimos en pandemia, ¿se acuerdan? La primera empresa que apenas iniciada la cuarentena despide trabajadores fue Techín. Alberto les dijo miserables, una cosa así, y ahí empezó. Y los mató a billetazos. Le dio... Sí. Claro.
miserables, los voy a matar. Les dio el gasoducto, tomá. Ahí está. Le dio, tomá. Y no vengas a joder más que te doy el para que te gasoducto del sirva norte. de lección. Bueno, ojo, porque este mecanismo que Techín está desplegando en la Argentina para conducir la reforma laboral va a tener sentado del otro lado probablemente a quienes deberían oponerse, pero que en el plan de adaptarse, lo que vos contabas, Roberto, por eso lo quería asociar, que en el plan de adaptarse quizás se sienten a negociar con Techín una reforma laboral. ¿Y ustedes qué creen? Que en la relación de fuerza y en la imposición cultural que ha tenido este periodo histórico respecto a la necesidad de reformas entre comillas, de flexibilización laboral, ¿ustedes qué creen? ¿Que la flexibilización va a ser en favor o en perjuicio de los trabajadores? Temo que en perjuicio, sí. Entonces, eso tiene que pasar por un Congreso que todavía no le ha votado nada a favor a Milei. Ojo, porque hablamos a veces como si este gobierno estuviera arrasando. Está cumpliendo 100 días y no hizo un gol. No hizo un solo Sí, gol. pero se hasta da el ahora. lujo de no entregar comida ni medicamentos y mide 50 puntos. Alberto me dio 80 a esta altura No, del partido. bueno, por la pandemia, no, Nico. Bueno, la pandemia estaba empezando. No, antes de que empezara la pandemia, ya estaba subiendo. Todos los presidentes suben. Diciembre, enero, febrero, suben. Milei está bajando. Yo creo que estamos haciendo un análisis filtrado con un filtro pesimista. Un gol metió, ¿El Bajó DNU los- está vigente? el DNU y bajó los salarios. O sea, bajó el costo salarial. No, bueno, no, pero estamos hablando No, de pero con es un- respecto es un gol. se supone que seguimos viviendo en una democracia y que necesitas cierto consenso social para poder ejercer el poder. Pero lo hizo, acordate cuando Milei habla con los tres chiflados y le dicen la reforma laboral y él dijo, ya la hice. La mejor reforma laboral es bajar los salarios y dejarlos a un nivel donde no haya discusión. Está bien, pero eso lo hizo de facto, si querés. Sí, bueno, es un gol. Para ellos es un gol. Está bien, pero a lo que voy es un gobierno que no pudo articular ni una sola vez el consenso necesario para adoptar una medida de Por eso, una forma que por no eso el sea que está a través de en un DNU revisión, ilegal o por eso con el que este está en tipo de- revisión es Milei. Por eso el que está en revisión es Milei, no el sistema. El que está en revisión es si se sigue con Milei o se sigue con la vice, con el apoyo de el Macri. viento. ¿No? No Cuidar, es cuidar el sentido del viento. Está bien, pero tampoco es que Conoce eso es bien algo que esté... Lustó, que fue el único que votó en contra, Lustó y Blanco votaron en contra, Sí, ¿no? Blanco. Dijo, si me mandan una ley igual, yo se las voto. Claro, la famosa ley espejo. Lo que no le gusta es el decreto, dice, porque él se está posicionando, qué sé yo, pero lo dijo así, o sea, él firmaría todas esas Pero por barbaridades. supuesto, si era socio de la reta en la ciudad de Buenos Aires, o sea, tampoco esperemos de Lustó que se comporte como si fuera ¿Y de Toco, quién podemos esperar algo distinto? de los que vienen haciendo algo distinto. Pero son muy pocos. Y bueno, por se algo son construirá pocos. desde ahí. Porque la mayoría ser piensa, cada vez más. incluso Cristina, que la gente cambió su sentido común. Lo dijo Parrilli. Me llamó la atención que no la levantaran la nota de Parrilli, porque Parrilli estuvo muy contundente en lo que quería decir. Sí, nosotros leímos que la gente cambió y nos estamos adaptando. Porque el documento, viste que eran 33 páginas, la gente leyó las primeras 3 páginas que Cristina lo insultaba a Milei, qué sé yo, dijo, no, ves cómo le pega. La parte fuerte de Cristina era la de abajo. Estamos hablando de la misma Cristina que puso a Mansur como jefe de gabinete entre la primera crisis del gobierno de Alberto. Digo, de nuevo, me parece que nos estamos sorprendiendo ante cosas que están pasando hace 10 Los discursos años. de Cristina del año pasado eran de barricada. Por supuesto, Eran del Che Guevara. porque ese era el rol que estaba ocupando en ese momento. Cristina es una política muy hábil. Cristina está construyendo, y se va a ver en el Congreso del PJ, parte de eso. Cristina se está reuniendo con todo el mundo. Si uno es curioso, porque ella antes cuando se reunía, bueno, tenía 2 tipos de reuniones, las secretas y las que difundía ella. ¿No? Era muy raro ver que alguien decía, me reuní con Cristina, si antes ella no había subido la foto. Y ahora está lleno las redes de gente que dice, mira, me reuní con Cristina, y que Sí. sube su fotito sin que ella le dé... Está tejiendo. Porque ella está haciendo lo mismo que la otra vez. No quiere ser candidata, pero quiere poner ella al candidato. Así es. Y que ahí quiere poner, mientras gobierna además, ser ella la que le diga lo que le parece bien. Y lo que para parece eso mal. necesita tirarse hacia el centro. Claro. Porque si te quedas en el discurso de barricada, no juntas a nadie. Ahora, perdón, yo soy insistente, pero eso no funcionó ni electoralmente y cuando funcionó electoralmente no funcionó en gobierno.
Perdón, o sea, Yo tampoco estoy de acuerdo. ¿no? está. No. Y sobre todo no funcionó para las mayorías populares. Porque No, por eso, no funcionó. Que funcione o no funcione para los dirigentes es cuestión de los dirigentes. No, digo eso, no Pero funcionó. para las mayorías populares no funcionó. De hecho, el empeoramiento vertiginoso de la calidad material de las mayorías populares en el último lustro tuvo que ver con estas cuestiones. No se puede negar, de hecho se hace, y para mí es hasta ofensivo con la inteligencia humana, negar el extremo internismo a cielo abierto del último lustro parte de las responsabilidades por las muy malas consecuencias del gobierno de Alberto. Que no es absoluto, no es la única razón, que el internismo no explica por qué Alberto terminó haciendo un mal gobierno, por supuesto, es multicausal, pero no se puede negar que eso existió y que eso afectó. Ahora, volvemos al ejemplo de Lula. Lula es en sí mismo su representación. O sea, Lula representa un modelo de país, representa una orientación histórica, representa un proyecto de poder local, continental y global. Y que no estuvo exento de contradicciones y de contratiempos, porque Dilma, digamos, fue un fracaso de Lula también. Claro. Por supuesto. Pero, de nuevo, para tomar, como decía Ari, hay que pensar en cómo se gana la elección y cómo se gobierna después. Y yo creo que la única manera, fórmulas hay miles, ¿sí? Hay un montón de consultores que están en este momento recorriendo oficinas vendiendo el tónico mágico para que te crezca el pelo y ganes la elección. Creo que la única manera probada, o que por lo menos tiene un sustento de que podés llegar a tener éxito, insisto, después podés tener éxito como Milei tuiteando, es cumpliendo el rol que te toca ahora, es decir, siendo un buen opositor. ¿Y qué es un buen opositor? Bueno, alguien que hace un control de daños ante la topadora que está avanzando contra los derechos y la capacidad de consumo y de vivir de los argentinos. Y en ese sentido parece interesante lo que hacen los gobernadores. En ese sentido me parece que un dato no menor es que los bloques de Unión por la Patria, sacando esa colita de tucumanos que se perdieron en un primer momento, se mantienen unidos, y creo que es el mandato del electorado de Unión por la Patria hacia sus legisladores. Los intendentes también van cuidando. Digo, se reconstruye por ahí la confianza con la gente, ejerciendo el rol que la gente te eligió para ejercer en este momento, que es el de ser opositor. Ayer Yarlora hizo un guiño diciendo son 30.000. Un guiño en desafío al presidente y a la vicepresidenta, y un guiño a lo que es el mundo más progresista. Che, quería entrar en otro tema. Perdón, antes de cambiar de tema, ya que mencionaste a Yarlora está trabajando en un proyecto parecido al de Lula, de impuesto a los altos ingresos, para poner como contrapartida el impuesto a las ganancias que quiere volver a poner Milei, que es a la clase media. Ajá. Ojo, porque ahí también el tándem, Yarlora, Puyaro, Kicillof. Si ese tándem funciona en el Congreso, le sumás a los patagónicos, que en este momento están en pie de guerra con Milei, vas armando, digamos, mayoría. Me dicen que en los patagónicos hay dos influencias. Una es Macri y la otra es Massa. Tiene buen vínculo con todos ellos, sí. Y Nacho, muy relacionado con Kicillof. Yo agregaría una tercera. Con Kicillof. Yo agregaría una tercera. Es local. Cristina. ¿Cómo vamos a pensar la Patagonia sin pensar pensando que los Kirchner dejan que las cosas sucedan ahí sin tener ningún tipo Porque de ahí se armó un polo, y la semana que viene se reúnen los del norte, los gobernadores del norte. No, quería pasar al tema de la salud, pero antes de mostrar el comunicado, quizás vos ya lo hayas mostrado más temprano, ¿cuál es el estilo del gobierno? ¿No? Dice, bueno, hay muchos comedores que no existían. Suspendamos la entrega a los comedores hasta que veamos cuál existe y cuál no. Hay 42.000 comedores. ¿Cuánto tardarían? Años en controlarlo. Y la semana pasada hablamos con Andrés Larroque, que es el que se encarga de esa parte en la provincia de Buenos Aires, donde debe estar la mitad de los 42.000 por lo menos. Claro. Me dice, nosotros no conocemos un solo caso. Pero no. Si hay una denuncia, que vengan y la hagan, por supuesto, pero no, es no un está invento. registrado. O sea, a Petovelo la pusieron, pensemos que Petovelo era la productora de Majul, a Petovelo la pusieron para hacer denuncias, para justificar que no va a hacer su trabajo. Entonces lo hizo con los medicamentos, dijo que había iniciado una investigación y que por eso no entregaba medicamentos. Y ojo con lo que está pasando en estos días, antes de ir al comunicado, porque viste que la otra estrategia es ensuciar. Ensucio las organizaciones sociales, entonces no doy más plata. Y ahora están ensuciando
el laburo del PAMI de los últimos 4 años. Tapa de Clarín de hoy. Que yo conté que la verdad es que yo había hablado con 2 prestadores médicos por distintas razones y los 2 me habían dicho, volvió la corrupción al PAMI ahora, en los últimos 4 años no la había habido, nos pagaban muy bien, nos pagaban al día y no nos pedían nada. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque en estos días se está negociando con los laboratorios la compra de medicamentos del PAMI para todo el año. En estos días se va a decidir si vos vas a seguir teniendo, vos jubilado, el 100% de descuentos en las enfermedades crónicas que te da el PAMI o los otros descuentos en los otros medicamentos. Es muy factible que terminen diciendo el PAMI está fundido, se robaron todo, no queda plata, entonces no te puedo dar más lo de medicamentos. Discúlpenme, pero sinceramente 1 más 1 es 2. Cada cosa que hicieron una denuncia, después la usaron para sacarte un derecho, si querés llamarle. Me preocupa mucho la denuncia que hicieron hacer sobre el PAMI. Primero porque contradice la información que yo tengo, pero fundamentalmente porque hay un modus operandi. Lo están haciendo. Ahora vayamos al comunicado no es sobre... nuevo. ¿Te acordás que hablábamos del Cunita? Claro, Hicieron claro. lo mismo de plan Cunita, dijeron Cunita, que era un derecho Porque también. yo a veces le digo a gente que me lo discute, digo, ¿y qué querés que te diga, Milei? ¿Te saqué los medicamentos porque soy un reverendo hijo de puta? No, alguna excusa te tengo que dar. Y te da esa. Y como vos, que comés todo lo que te dan, siempre que te hablan de corrupción y kirchnerismo te parece que es razonable, lo vas a aceptar. Sí, es la épica de la lucha contra la corrupción para eliminar derechos. Exactamente. Bueno, y hoy... Digo, Ari hizo al menos 10 entrevistas, hoy hizo otra más, a personas que están muy enfermas y que el Estado le suspendió los medicamentos. Con el paso del tiempo, ya hace 3 meses que van a empezar los fallecimientos de personas porque le sacaron los medicamentos. Algunos dicen, no, ya hubo, nosotros lo chequeamos. Cada vez que hubo una denuncia, nosotros lo chequeamos y eso no sucedió hasta ahora. No vamos a avalar cosas que no tenemos chequeadas. Pero va a pasar, porque hay enfermedades que avanzan muy rápido. Hay enfermedades que quizás ya ahora no se va a poder recuperar. Vieron que el cáncer fundamentalmente es una carrera contra el tiempo, ¿no? Cuando la gente lo agarra a tiempo y se medica, qué sé yo, cada vez hay más cánceres que vos te salvás. Ahora, si vos no lo agarrás a tiempo, que es lo mismo, si a vos te diagnostica y no te medicaste, es lo mismo. Entonces te van condenando a una muerte segura. Eso está pasando. Y hoy hubo un comunicado, contámelo. Exactamente. Ayer a la tarde el Ministerio de Salud emitió un comunicado que dice, ante las reiteradas... Primero el comunicado dice, esta administración nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos. Y dice, ante las reiteradas operaciones de prensa, o sea, lo que hacemos nosotros, y con el objetivo de llevar tranquilidad a la población, el Ministerio de Salud destaca que la Oficina de Entrega de Medicamentos Oncológicos de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales, la DATSE, no cerró ni cerrará durante esta administración. Como parte del reordenamiento impulsado por el presidente Javier Milei, la DATSE se traspasó de la órbita del Ministerio de Capital Humano al Ministerio de Salud con el objetivo de que recupere su sentido fundacional, que es atender a la población vulnerable con cobertura pública exclusiva en medicamentos de alto costo y en complemento a las respuestas que también deben ir dando los sistemas provinciales como responsables primarios. Y dice, no hay razones políticas que justifiquen jugar con la desesperación de la gente que está atravesando en estos momentos tratamientos contra enfermedades oncológicas. En los últimos 10 días del Ministerio de Salud se avanzó en resolver 120 pedidos identificados como los más urgentes en base a criterios de auditoría médica. El objetivo primordial de este gobierno es concretar los pedidos a fin de regularizar la totalidad de la demanda pendiente que dejó la gestión anterior. O sea, primero dicen que lo que nosotros hacemos es una operación de prensa. Claro. Nosotros, la verdad, entrevistamos gente que le cortaron los medicamentos en diciembre. No lo decimos nosotros, no somos Leuco que habla y no te muestra un documento. No, nosotros hacemos preguntas a una persona que está enferma. Sí, sí. Pero además, ellos dicen que están analizando los casos. Primero, la cantidad de casos que analizan, se imaginan que es muy poquito para lo que es un país. 120 casos. Sí, son muchos más. Son muchos más. Son muy poquitos. Y después, si tu médico, porque además la medicina funciona así, cuando un médico prescribe, no se avala con un análisis de burócratas del Ministerio de Salud. Imagínense si mi prepaga o tu obra social, cada vez que el médico prescribe, dice, pará, que ahora lo vamos a analizar. El tipo que prescribe al rato está tomando el medicamento. Así se le van a morir todos. ¿Cómo vas a poner una burocracia a analizar si lo que prescribió el médico está bien o mal? Se van a morir todos.
Hoy volvimos a llamar a varios de los casos que ya habían salido al aire para preguntarle, pero por ahí, qué sé yo, regularizaron. Bueno, dicen, siguen llamando y la verdad se sigue sin darle respuesta. Claro. Y son medicamentos que además el tratamiento es acumulativo. Vos fíjate Si vos que lo en las obras cortaste- sociales y prepagas hay muy pocas cosas que necesitan una autorización. Los medicamentos no, los medicamentos el tipo te receta y vos vas a la farmacia y lo comprás. En todo caso, después hacen auditorías posteriores. Si ven que un Posteriores. médico está recetando anormalmente alguna cuestión, exacto. irán, investigarán y actuarán, pero no podés poner un filtro por las dudas. Sí. Bueno, No, esto es gravísimo. Y la verdad, hay que decir, nunca lo habían hecho. Macri no hizo estas cosas. Y no es por defender a Macri, es por decir que la derecha avanza, que si estuviera Macri ahora, quizás haría estas mismas cosas. Bueno, Están ¿querés? mucho más agresivos que antes. Otro ejemplo de algo que Macri no hizo. Ayer, sigue renunciando todos los días personal de este gobierno. Otro para mí síntoma más de que las cosas no van tan maravillosamente bien ni que son una arrasadora experiencia política, sino más bien lo contrario. Pero ayer presentó su renuncia el director de Control y Fiscalización Pesquera. Julián Suárez se llamaba, ocupaba de hecho ese cargo en el gobierno anterior, presentó la renuncia en diciembre, le dijeron no, quédate, que necesitamos que te encargue de este área porque no tenemos a nadie. ¿Qué pasó? Bueno, hace algunos días un barco fue denunciado por empresas de pesca argentinas por era un barco que no tenía permiso para pescar en aguas argentinas y que estaba haciéndolo. Tenía un cargamento de 142 toneladas de merluza negra, un cargamento valioso. La merluza negra es un pescado de lujo que se sirve en hoteles, en restaurantes premiados y demás. El director hizo lo que tenía que hacer, que fue pedir el derrotero del barco, los antecedentes y el parte de pesca electrónico, que es, digamos, del papeleo para comprobar si había delito o no. Y una vez que lo verificó, le ordenó que se dirigiera a puerto para poder incautar la carga y hacer las medidas legales correspondientes. Bueno, recibió llamadas por parte de las autoridades políticas de la Cancillería para decirle que no podía hacerlo. Y el barco no tuvo que volver a puerto, dio media vuelta y se fue con su carga de 142 toneladas de merluza negra. Así que este funcionario decidió renunciar, algo que ya estaba sopesando antes de este episodio, porque además le habían puesto como límite el final de marzo para que entre una lista de 50 empleados que tenía que despedir de su área. Renunció también el que estaba a cargo de los despidos del Estado. Así es, Guibert. El Bueno, que estaba armando la estructura legal para poder hacer los despidos del ayer Estado. Alan Longhi, reflujo bárbaro. Ayer Alan Longhi publicó en el Destape que hay un WhatsApp que está dando vuelta, que le mandan a los jefes de cómo despedir empleados del Estado y que la semana que viene habría una tanda de despidos tremenda. es que la diferencia con Macri es la crueldad. No porque Macri sea mejor en términos de calidad humana, sino porque este gobierno despliega una crueldad en sus acciones que es poco común, es poco frecuente para personas con empatía que en general son quienes se dedican a la política. Sin ninguna red, además, porque Macri, te acordás que llevó de 200.000 a 700.000 los planes sociales. Claro, Macri fue el gran impulso de los planes sociales los últimos años, fue de Macri. fue de Macri. Después, cuando Alberto tenía la pandemia, era obvio que algo tenía que hacer. Pero él, sin que pasara nada, sin que mediara nada, subió de 200.000 a 700.000 Porque era una porque forma- sabía que estaba haciendo un daño enorme y No, que y tenía que aparte- paliarlo con poca plata. Y aparte, Roberto, porque en su propia gestión como intendente porteño, ese método de planes sociales, de ampliación del sistema de cobertura de planes sociales, le permitió tener gobernabilidad también en la ciudad. Claro, claro. Y tener una claro. convivencia con sectores que eran reactivos al programa de Macri. Es decir, la propia experiencia política de Macri lo llevó para ese lugar también. Milei no tiene ese back. Claro. No tiene esos antecedentes, solo Claro. tiene un conjunto de ideas que son bastante gaseosas, por otro lado, que se adaptan a su entorno. Es la cosa. ¿Te acuerdas que en algún momento habíamos definido a Milei como la cosa? Bueno, el entorno de Milei hoy lo ha llevado a desplegar un plan con extrema crueldad. Ojo, porque es el mismo entorno que en su momento también había desplegado otro esquema de poder muy cruel, en dictadura. Este mismo Roca, que le dice a las noticias de Campana o a Campaña Noticias, el diario local,
que está preocupado por las familias de los trabajadores, es el que habilitó tener un campo de concentración en las puertas de Ternium. O sea, la preocupación de Techín por la familia de sus trabajadores y sus trabajadores no es nueva. Ya ocurrió en dictadura y ya desplegó su poder con crueldad. En el medio no encontró a nadie dispuesto. Claro. Entre dictadura y Milei, no encontró a nadie dispuesto a replicar aquella experiencia sin bayonetas. Hasta ahí. Porque lo que vimos ayer también fue un despliegue bastante cruel de un sistema de, entre comillas, seguridad, que es de represión del conflicto social, que también es un polvorín, y yo no lo dejaría pasar como parte de la naturalidad. Se está naturalizando urbana. Lo que está haciendo Bullrich en la calle, ¿no? No hay que naturalizarlo, porque la diferencia. ¿Se acuerdan el episodio de Mariano Ferreira? Bueno, cuando Néstor Kirchner lo sufrió personalmente, el tema de Mariano Ferreira, esto se ha contado mucho. ¿Y por qué? Bueno, porque Néstor Kirchner siempre consideró que la diferencia entre un muerto en el marco de un conflicto social, que lo haya y que no lo haya, es la política. Es la acción política. Y la acción política deliberada, decidida para que eso no ocurra. Entonces él lo vivía como un déficit. Claro. Falló su gestión. Claro. Por eso hubo muerto. No debía haberlo. Bueno, la política en curso es la contraria. Claro. La política en curso pareciera ser que de casualidad no hay. Claro. ¿No? Y no podemos dejárselo al azar. Sí. No. La sociedad hace mal en dejarle al azar. Porque un muerto en el marco de un conflicto social... Yo creo que la sociedad mayoritariamente hoy apoya que repriman a la gente que corta la calle. Bueno, ahí hay un tema, porque la sortija esa le toca a cualquiera, No es... hoy puede haber mucho prejuicio y mucha gente creyendo que le toca, como creía que la casta era el otro, hoy mucha gente puede considerar que el muerto lo pone otra familia. Ojo, porque esa sortija le toca a cualquiera. Y no nos olvidemos. Por eso los políticos lo buscan evitar. Tiene antecedentes, como por ejemplo, a Duhalde también le pedían mano dura. Y una vez que sale la foto de un comisario fusilando a una persona, lo mismo que pedían mano dura, se van a decir esto así no puede ser. Exactamente. Por eso también mucho cuidado con la batalla cultural, con considerar que hay cosas que quedan talladas en piedra en la sociedad, pues la sociedad es muy volátil. Y más una sociedad con la Argentina, es una sociedad muy crítica, lo digo como algo bueno. Es una sociedad que no se casa con nadie en general, salvo ese 30 y pico % que se casa con cualquiera que no sea peronista y que te proponga otra cuestión. Pero incluso dentro del antiperonismo son los mismos que pasan de votar en pocos años de Lilita Carrió a Macri a Milei. Bueno, ese detalle yo lo marcaría porque la represión es fundamental para aplicar algunas reformas estructurales en Argentina, para aplicarlas, no para imponerlas. Para imponerlas necesitas, si querés, negociaciones legislativas, pero para aplicarlas... Y te agrego una complejidad más, porque estando tan a flor de piel el tema Rosario, hacer grandes dispositivos de seguridad en la ciudad de Buenos Aires por el tema del conflicto social tiene otro costo político. Tiene otro costo político. La idea de que esos tipos podrían estar en otro lado haciendo algo más útil está presente, cosa que no pasaba con Macri, donde no estaba tan... Ya había, obviamente, narco Rosario, pero no estaba tan a flor de piel. Che, ¿puedo cambiar de tema para ir un poco al tema del bolsillo? Que me parece que es algo yo quería hablar de las tarifas. Un puntito. Hay un cambio en el gobierno que ha decidido no tirarte todo el tarifazo ahora. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que si cumplía el proyecto que tenía de cómo te iba a subir las tarifas, la inflación de marzo podía llegar al 20%. Entonces lo retiró eso. Lo retiró y ni siquiera sabe cuándo lo va a hacer. Bienvenido a los regulados. Bueno, esto tiene varias lecturas. Primero él está buscando, recuerden que primero llamó a las alimenticias, después llamó a los supermercados y ahora postergó. Es decir, ya no cree que es una cuestión de emisión la inflación, sino que él se da cuenta que cada decisión que toma él o los actores económicos influyen en los precios y en lo que vos pagás. Ahora bien, eso es algo que él tiene que hacer, porque él no hizo ningún ajuste. Él lo que hizo fue postergar pagos. Primero te vació el bolsillo dándole la guita a los privados, ya lo enumeré varias veces esta semana, y ahora cuando el Estado tiene que recuperar una parte con el tema de los subsidios, no lo puede hacer. ¿Qué es lo que se supone que va a pasar con esto que están diciendo las consultoras? Bueno, la inflación de marzo no va a ser tan alta como se pensaba, la de abril tampoco,
pero los mercados van a empezar a descreerle que va a hacer ese ajuste. Porque la verdad es que Argentina tenía un 3% de déficit fiscal y los subsidios eran el 2%. Es decir, vos con un poco de eliminación de subsidios, excepciones a las grandes empresas que querían hacerlo, Cristina y Massa, qué sé yo, y que la gente empiece a pagar el gas y la luz, por lo menos, con tarifa completa, menos los más pobres, vos terminabas con el déficit. Bueno, el verdadero ajuste que él podía hacer, no lo está pudiendo hacer. Entonces, la buena noticia es que la inflación de marzo y la de abril no va a ser tan alta. El problema para Milei es que no sabe cómo solucionar eso. ¿Otra vez? ¿Va a decir que el secretario de Energía es de la Cámpora y no lo dejo prender? Algo así. No, pero el tema es que ahí, de nuevo, yo creo que uno de los problemas más grandes que tuvo Milei, y ahora pasamos a lo del bolsillo, pero ya que tirás esto, en estos 100 días es que prendió fuego su propio marco teórico. Claro. Todas esas verdades que él creía que eran absolutas, las está dejando en el camino. Su marco teórico, Era ¿no? muy frágil y gobernar la Argentina te pone a prueba cualquier Porque marco de teórico. nuevo, te la diría. derecha, 2015 y 2019, no desarmó todo el sistema de la Secretaría de Comercio Interior, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Sí. Ni te hablaba tanto de inflación contenida, que va a ser el problema que tenga Milei ahora. Cuando diga, tengo la inflación de marzo, al final me dijeron que iba a volver a subir y no subió. Sí. Bueno, pero no subiste las tarifas, no subiste el transporte. Claro. Eso es inflación contenida, un vocablo que puso él. Che, ¿se acuerdan de Manu Guija? Este pibe que hace un mes hizo un video en un supermercado de España comparando con los precios de Argentina sí. y le dio que salían lo mismo las cosas en España y en Argentina, solo que acá los salarios son de una 9ª parte o una 10ª parte. Bueno, pasó un mes y volvió a hacer el mismo experimento y se van a sorprender con los resultados. Veámoslo. Dicen que Argentina está más caro que España. Bajó el dólar, bajó el euro, pero parece que los precios, sobre todo el supermercado, se fueron a la... Hace 2 meses hice este video comparando precios y estaba todo más o menos mano a mano. Vamos a ver ahora si subió. Usted, cafecito tradicional, 4.39. En Argentina, 6.790 pesos, 68%. Cocucho de 2 litros, 1.99 en España. En Argentina, 2,57 euros, 25% más caro que acá. Papitas Lay's, 1.99 acá. En Argentina, 2,60 euros. 30% más caro. Clarita de birra de medio litro, 1.19 acá en España, 1.900 pesos en Argentina. 48% de aumento. No tiene ningún tipo de sentido. Este debe ser el pan que come la casta, porque acá sigue 2,59 y en Argentina está 5.720 pesos. Subió 106%. Kilo de banana, 1,49 en España, 2,20 en Argentina. 70 centavos más allá que acá. Aceite de oliva virgen, marca Carrefour, 9,55 acá, 17 lucas en Argentina. Allá compras 2 y acá compras 3. Se hicieron creer que podías condimentar la ensalada. Lavarse las teclas, amigos, 1,75 acá en Europa, 2,45 en Argentina. Leche marca Día, 0,91 en España, 8,95 en Argentina. Aumentó el 28%. Fideito tirabuzón, 0,84 acá, 1,23 en Argentina. Jabón Dado, 1,10 la unidad. Argentina estaba 0,71 y ahora está 1.125 pesos. Lavarse el orto, mano a mano con Europa. Llegamos a la conclusión, amiguitos, de que Europa es más barato que Argentina. Hoy en día, en términos de precios de supermercados. Pero porque esto no termina ahí. Esta misma compra en enero salía en 33.000 pesos, 29 euros. Hoy salen 46 lucas, 40 euros. Y acá en España salen 28. 39% de aumento en 2 meses. Dirán, bueno, los salarios también aumentaron. ¿Sí? ¿Aumentaron? Déjenme ustedes en comentarios. Pasaron Tremendo, las dos cosas en Argentina. Subieron los precios y bajó el euro. Pero estamos un 30-40% más caro que un supermercado de España. Sí. Con sueldos que siguen siendo la 10ª parte que en España. No puede durar mucho esto. No, ese es un dato Discúlpenme clave. que no crea en las encuestas que dicen que a Milei le va bárbaro. No puede durar mucho esto. A mí, por lo menos en mis cálculos, esto no cierra. No, pero ojo porque el sistema está funcionando con esa premisa, que esto no va a durar mucho, por eso hay que El hacer tema es que negocio las ahora, empresas que operan están haciendo negocios ahora. Las empresas que operan en España y en Argentina obtienen mayor margen de rentabilidad en Argentina que en España. Porque eso se traduce, les doy 2 ejemplos. Los conté acá. Asindar. Asindar funciona en Argentina y funciona en España. Asindar tuvo un ROI, que es un retorno por las inversiones que hizo, del 20% en Argentina y del 10% en España. El doble. Del 20%. Y Día, supermercado donde estaba el muchacho este, lo mostramos ayer, de hecho, ¿no? Ayer lo mostramos. Día en la Argentina tiene un 4, pico % de margen. En España, perdón. En Argentina tiene 6,3, o sea, tiene un 50% más de margen
de lo que tiene en España. O sea, no solo ganamos menos y tenemos los precios más altos, sino que la misma empresa que opera en Argentina y opera en España... Vos hablaste con Sago gana el doble, que te sí. decía Sago, no, ahora cuando empiecen a competir vas a ver que te van a bajar todos los precios. Claro, no, pero además él decía, vos podés cambiar, pues yo le puse como ejemplo el tema de las tarjetas. Y dice, bueno, si no te gusta tu tarjeta de crédito, cambia. Wow, para cambiar todos los días de tarjeta de crédito. Primero tengo que hacer trámites en el banco, le tengo que pedir a mi empleador si Mirá, me paga. primero, que me cambie de acá hay banco. una tarjeta que es super líder, que es Visa, que es de todos los bancos. Todos los bancos son los dueños de Visa. De Prisma, ¿Qué ¿no? vas a cambiar de banco? Claro, no podés cambiar de tarjeta. Bueno, en el mismo sentido, Caputo, O de prepaga. Me dice, van a convertir las prepagas. Andá, dale, cambia de prepaga. Yo que soy joven y sano no puedo cambiar de prepaga. ¿No me aceptan? Claro. O sea, A mí no me dejan pasar por la otra cuadra. bueno, en el mismo sentido tenemos al ministro de Economía en las redes diciendo que va a bajar el precio del café cuando abren las importaciones. Argentina no produce café. Claro. Veámoslo. Café Cabrales en cápsulas, 80% más caro en Coto que en Walmart. Tampoco hay 2x1 ni segunda unidad del 70%. Luis Caputo ahora en las importaciones. Cabrales puede explicar el 500% de aumento respecto a diciembre del 23. Y el ministro de Economía, que se ve que de tanto estar con Milei también le tomó el gustito a esto de las redes. En un mes ya va a estar compitiendo con importados, así que no creo que vaya a vender mucho más café a esos precios. Argentina no produce un solo grano No de produce café, es todo importado. Ni café ni importado. cacao. Una cosa muy interesante de esto. Lo porque- atacan a Cabrales además, que es re mileísta. Es muy Milei. No, pero muy interesante esto, pues yo me lo perdí. Esto fue la semana pasada. no te Em, puedes enfermar, Murano. no. Acá, Me impresionó mucho porque y veo que siguen con el biribiri de la apertura de importaciones. Esto lo conoces muy bien vos, Roberto, pero el principal importador de alimentos de la Argentina es el sector supermercadista, los supermercados, básicamente las dos principales cadenas, ¿no? Son los principales importadores de alimentos. Entonces, ¿cómo se gestó esto? Ustedes lo habrán contado, pero por las dudas. Se reúne Caputo con los supermercadistas para pedirle que le cambie la señalítica de las promos. Y los supermercadistas se llevan, le conceden el cambio de señalítica, pero se llevan La importación sin impuestos. y a 30 Sin días. impuesto país. O sea, un negocio extraordinario les regaló este señor Caputo, con la tuya, contribuyente, todo ese biribiri. Bueno, con todo ese biribiri le están regalando un negocio fenomenal a los Tremendo. supermercados y Tremendo. te lo venden como que esto es la panacea del libre mercado, cuando en realidad lo que hay es una concesión de un negocio financiero. Claro. Es eso. Con dólares que el Banco Central no tiene. ¿Cómo hace para tener esos dólares el Banco Central? Pisa el pago de importaciones de insumos. Ayer veía el balance del Banco Central. Extraordinario. Y esto, por eso yo cuando vos decías, Nico, que vas contra la corriente, que Milei es un gobierno pujante. No. El sector de negocios en Argentina sabe que esto no va a durar. Y opera en consecuencia. Están haciendo negocios rápido, express, aquí y ahora, cash, viva y crocante. Eso entonces contradice el diagnóstico inicial de que se perdió una batalla cultural y que por décadas vamos a tener una... Para mí No, yo no dije década, no me hagas lo que le haces a Murano. No me hagas lo que le haces a Murano, que yo les escucho la discusión de ustedes. No. Yo dije que no fue solo una elección, sino que ganaron la batalla cultural. No que va a década, que lo tienen Axel ahí, que lo desafíe, que no cambie de discurso y que lo van a matar. Porque es el caramelo de Que lo madera que intentan permite matar. darle continuidad, es proteger el viento. Pero Claro. digo, más allá de eso, el negocio aquí ahora, la transferencia de negocios oficiada por el Estado a sectores muy concentrados de la economía, particularmente los supermercadistas, con este negocio de la apertura de importaciones, que veo que sigue. Y es insólito corrijo, no es la palabra adecuada, es increíble que la sociedad compre ese embuste de manera tan, no sé, tan amable. Cuando era muy severa esta misma sociedad hace 15 minutos, ¿no? Contándole las costillas a un gobierno de otro signo político, Bueno, a quien presumía malo, Si vos de toda maldad. si pusiéramos ahora, no sé, un resumen del gobierno de Macri, un resumen del gobierno de Alberto, que quedó en el medio como sanguchito, y uno de Milei, y nos dieran votá, bueno, ¿a quién elegiríamos? ¿Cuál fue el mejor gobierno de los tres? A ver, repetime las opciones.
Es que la gente estaba mejor con Alberto que con Macri o Milei. Yo no lo dudo. Claramente. Sí, pero una cosa... Ahora, había con Alberto una diferencia entre las expectativas y lo que estaba ocurriendo. Sí, pero Roberto, una cosa es consecuencia de la otra. Este gobierno no existiría, y yo a dónde apuntaba con mi comentario anterior, ¿por qué el gobierno puede desplegar? La derecha crece en el mundo aún en donde los gobiernos de izquierda gobiernan bien. Puedo decir, no existiría sin Hay un el mal hay un gobierno de crecimiento de la derecha internacional que va más allá de si el que está gobierna bien o mal. Sin la defección en la gestión del gobierno de Alberto, no sin el mal Yo gobierno. creo que este ni gobierno no la existiría sin la deuda con el FMI. También. En todo caso, buena parte del gobierno de Alberto, a pesar de las cosas que fueron errores propios, también estuvo condicionado. También, Yo creo que este gobierno no existiría sin la deuda con el FMI. Vos estás mucho en la política de Estados Unidos. ¿Escuchaste el discurso de los demócratas? Parecen de Loredo. Sí. Hay un corrimiento muy fuerte. De hecho, se allá. están corriendo entre sí hoy los demócratas para ver qué hacen con TikTok. Cosa que parece bastante exótico, pero es central Bueno, en la pero a la vez campaña. están metiendo impuestos a las grandes corporaciones. Sí, Biden está a la izquierda de Obama, no está a la derecha. Biden está impulsando más impuestos para los más ricos. Pero digo, más allá de eso, yo creo que si perdemos de vista que hoy quien vota están los pibes, que digo, hay dos grandes generaciones, si se quiere, más allá de... Están los que llegaron a vivir una época en la cual con un solo laburo podían vivir bien, irse de vacaciones y demás, y ven que ahora no les alcanza. Y los pibes que entraron después de eso y que ven que por más que se rompan el orto laburando, nunca van a poder, digo, no hay ascenso social, no hay una posibilidad de progreso. Yo creo que está mucho más ahí la derrota que en cualquier cuestión cultural. Y de hecho, se habla mucho por estos días, no tanto en el ámbito de la política, pero sí la sociología y demás, del boom de la timba financiera, de las apuestas deportivas, de las páginas de vender las fotos. Y todo eso también es parte del mismo fenómeno, que es el fenómeno de una generación que perdió el valor por el trabajo, porque el trabajo no les ofrece ninguna perspectiva de un futuro mejor. Es gente a la cual le dicen, estudiá, ten una carrera y todo, vas a entrar a laburar en una empresa y no es que en 20 años vas a llegar a jefe. No, en 20 años vas a seguir laburando por el mismo sueldo, pagando un alquiler porque no te vas a poder comprar ni siquiera un monoambiente, yéndote de vacaciones de a 3 días porque no te alcanza para más que eso. Si no nos damos cuenta de que eso es algo que está pasando en todo Occidente y que está intrínsecamente relacionado con que las soluciones mágicas hayan ganado fuerza, y eso es desde pero no es mágica, la son pseudociencia. Individualistas. Bueno, esa gente es individualista. Sí, claro. Los por jóvenes supuesto. son individualistas. Porque la y comunidad no le nosotros, está por lo dando menos nada a yo, en mi cambio. juventud, la gran pelea era por el proyecto colectivo. Pero son y ser individualistas individualista porque la comunidad es no de le está dando derecha. nada a cambio. Porque Bueno, la pero vos comunidad me no le explicás está por dando qué. Yo estoy diciendo que eso sucedió. Mirá, una cosa que dice Cristina es, mirá, vos entrabas al Congreso y allá en el fondo, solitos, había 2 personas, una mujer y un hombre, desconocidos para nosotros. Milei y Villarroel. Y hoy son presidente y vice. Sí. Ojo, esto hay que analizarlo bien. Esto no es casual. Acá pasó algo fuerte. No es que son Einstein y Freud. No son 2 genios. Son el emergente de algo que está pasando en la sociedad. También uno podría hace 20 años decir que uno entraba a una reunión en La Rosada con gobernadores y al fondo había un flaquito alto. Y 3 meses más tarde era presidente. Sí. Néstor Kirchner salió de la nada, pero también salió de la nada, entre comillas, digamos, en los términos en los cuales se tendríamos que recordar que Duhalde primero buscó a De la Sota, después a Reutemann. Y Macri probó con Larreta, probó con Bullrich y terminó agarrando Milei. Sí, la sociedad no salió mejor de la pandemia, es eso evidente, un error de diagnóstico que le vamos a adjudicar a CISEC. Ahora, las sociedades en general no se suicidan. Llegan a un punto vertical y reevalúan si dan el paso o no. Y en general no lo dan, ¿no? Pueden ser más o menos temerarias, pero en general las sociedades no se suicidan. Entonces, ese es el gran tic-tac que corre como el reloj de arena del gobierno, ¿no? ¿Cuánto le dura este consenso social mayoritario, no absoluto, mayoritario, con sus políticas de crueldad? Mientras esa incógnita se mantiene activa, el gobierno despliega.
Y en ese despliegue del gobierno hay algunas decisiones, como siempre marcamos acá, que son efectivamente muy difíciles de revertir y otras directamente irreversibles. Todo lo que cuenta Ari cada mañana respecto a las consecuencias en el estado de salud de personas que no acceden a los medicamentos es irreversible. Claro. Entonces, nosotros, que por lo menos yo en lo individual, sigo teniendo nociones gregarias, digamos, de vida en comunidad, me preocupa acentuar la necesidad de que la vida en comunidad, entre otras cosas, no puede tolerar la violencia de Estado. Y la señora que ejecuta la violencia de Estado es esta persona que les voy a mostrar ahora. Van a hacer una demostración de los perros de seguridad que protegen a la gente atacando a aquellas personas que están armadas o en situación de peligro. Vamos a ver cómo va. Bueno, estamos viendo en escena a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que se pone un disfraz de... ¿cómo se llaman los muñecotes que son para niños, para bebés? Se pone algo como una espuma y el perro la ataca. Bueno. No, OA, los que saludan OA. Los Teletubbies. Se pone un disfraz de Teletubby. Y el perro la ataca. Y el perro ataca al Teletubby. Claro. Hay que decir que el vestuarista se había gastado todo en Petri, ¿no? Porque a ella solamente le encontraron un buzo la dos tallas más competencia, grande. atención Petri, me spoileaste, atención Petri, porque sería una competencia acá, ¿eh? Sí. Entre el personaje más exótico del mes. Esto es mes a mes igual. Sí. Al final del año vamos a ver quién es Contragolpe de Bullrich. el contragolpe de Bullrich a su ex candidato a vice, en términos de exotismo, es muy fuerte. Es Bullrich vestida de Teletubby, que se hace atacar por un perro. Por un perro que está haciendo una práctica de, no sé, de ataque. Dicen que este disfraz de Teletubby lo están poniendo a prueba para Milei. Y ya se lo hicieron llegar. Pero como todo es imaginario en ese universo, en el universo mascotas. Pues ya le pasó que lo atacaron los perros. Bueno. Y voy a contar lo último sobre la discusión que tenemos con Nicolanto de la batalla cultural. Hubo una reunión en estos días de artistas kirchneristas. Algunos de ellos, o sea, en general todos pensamos, bueno, es difícil que Milei termine su mandato. Y hay distintas opciones de por quién va a ser reemplazado. Fontevecchia escribió el fin de semana que sería reemplazado por Pichetto. En esta reunión donde había algunos artistas kirchneristas decían, bueno, estaría bueno. Yo lo dije Incluso acá, alguno decía, acá hace un mes, incluso alguno decía, estaríamos mejor con Villarroel que con Milei. ¿Qué es eso? Eso es resignación, que es otro de los estadios de la batalla cultural. No estoy para nada. Me imagino, pero son las 11. Vos te quedás conmigo. La seguimos hasta la 1. Dale. La vamos a pelear hasta la 1. Hoy me parece que fue una charla suficientemente interesante y profunda para que opinen en YouTube y por llamados telefónicos de mensaje, porque me parece que acá está la gran discusión. Así que cada vez quiero que se participe más en el pase. Después vamos a ver si empezamos a meter a la gente en el medio del pase, ¿sí? Pero hoy, dentro de un rato, vamos a empezar a pasar los mensajes y vamos a leer qué nos está diciendo la gente en YouTube y qué está diciendo la gente en los mensajes sobre esta charla, esta discusión que se está dando en la política argentina, que se está dando entre los artistas también, los intelectuales, ¿sí? Sobre esta batalla cultural, la ganaron o no. Kicillof es el emergente que puede ganarles la próxima batalla. Hay cierta resignación en algunos que dicen, bueno, si no va a estar Milei, va a estar Macri, va a estar Pichetto, pero va a estar la derecha. Fíjense como acá somos 4 y los 4 pensamos distinto. Muchas gracias. Pará, que te tengo que hacer de locutor. Viene 11 Eugenio. 25 80 93 60. Si no, así no van a tener el 80, 11. 93, 60. Ahí le sale mejor adelantos. 11 25 Ahí 80 está. 93 60. Y está el juez, el ex juez de Ahora la Corte viene. Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, ya mismo para la charla que tenemos siempre después del pase. Dale, ahí viene Zaffaroni. Chau, chau.